Los ultraprocesados tienen fama por la adicción que generan, ¿no? ¿Y por qué generan adicción? Por la cantidad de azúcares que contienen. Y el azúcar genera exactamente lo mismo que cualquier tipo de sustancia. El problema ya no es lo que comes, sino por qué te lo comes. Está bien que te tomes una galleta si te apetece, pero que no sea ese premio que tú estás esperando al final del día. La dependencia y la ansiedad, estrés, es un círculo vicioso. Lo único que quiere la cabecita es evadirse, tapar un poco esa emoción, distraer esa emoción. Me siento triste, como es una emoción desagradable, creo que con un trozo de chocolate se me va a ir o me lo merezco, porque como estoy triste y me ha pasado esto, pues entonces me merezco tomarme. El ser humano está educado en muchas ocasiones, ¿no? Por el marketing, las industrias, etc., que los premios son cosas que no nos convienen. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Hoy tenemos con nosotros a Inés Lemel, que es psicóloga especializada en adicciones del Grupo Sanitario Fórum Montau. Muchas gracias, Inés, por estar aquí. Hola chicos, muchísimas gracias a vosotros. Me hace muchísima ilusión estar aquí en este episodio para poder aportar lo que sea necesario. Como experta en diferentes tipos de adicciones, ¿podríamos decir que los ultraprocesados, hiperpalatables y en concreto el azúcar son adictivos? Una pregunta muy interesante. La verdad es que, bueno, los ultraprocesados tienen fama por la adicción que generan, ¿no? ¿Y por qué generan adicción? Al final generan adicción, generan dependencia por la cantidad de azúcares que contienen. Y el azúcar genera exactamente lo mismo que cualquier tipo de sustancia. ¿Cuál es la diferencia entre dependencia y adicción? Van de la mano, tanto de hecho, la adicción es una dependencia, ¿no? Cuando una persona es adicta a algo es porque depende de una sustancia o depende de algún comportamiento, de alguna acción para poder sentirse bien o aliviado o aliviada. Nosotros hemos estado investigando y parece ser que no está reconocida, ¿no?, esta adicción a la comida en las últimas guías clínicas de psicología. No está incluida porque al final la adicción a la comida no deja de ser un trastorno de conducta alimentaria y el trastorno de conducta alimentaria sí está incluido en el DSM, ¿no? El trastorno de conducta alimentaria y el trastorno por adicción a sustancia o adicción comportamental van muy de la mano, los tratamientos son muy parecidos y al final la causa muchas veces, ¿no?, tiene un componente. Ambas enfermedades son enfermedades emocionales. Lo que sí que hemos encontrado es una escala que se está empezando a utilizar para valorar un poco cómo de adictos, vamos a decir, podemos estar a la comida o no, que es el Yale Addiction Scale. Y voy a leer algunos de los criterios que utilizan para ver si la gente puede sentirse identificada o no con estos criterios. Uno de ellos es: consumimos en cantidades mayores de lo planeado. Deseo persistente o intentos fallidos de dejar su consumo. El uso continúa pese a saber lo perjudicial que es esta sustancia, que nos hemos hartado de decirlo, ¿verdad?, en diferentes episodios. Y el fenómeno de tolerancia, es decir, necesitamos más cantidad para conseguir el mismo efecto. Mirando estos criterios, yo creo que mucha gente puede haber experimentado uno o varios, ¿no?, en su día a día. Totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta la diferencia en un periodo de abuso y si realmente hay una adicción como tal. Todos en algún momento de nuestra vida podemos haber experimentado esa sintomatología, pero si no persiste en el tiempo o incluso no se llega a tener unas consecuencias, pues a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, no tiene por qué ser una adicción como tal, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado momentos de ansiedad, momentos de estrés y hemos comido más azúcar de lo normal y a lo mejor nos hemos sentido mal y no somos capaces de frenarlo, ¿no? Venga, mañana no como chocolate y mañana como chocolate. Bueno, pues Nosotros lo experimentamos un poco en la época de enero cuando se acercaba mi examen MIR, ¿no? Que los dos estábamos súper estresados porque, claro, yo tenía que estudiar más, Víctor
tuvo más carga del podcast, entonces estábamos ahí muy estresados. Entonces decíamos, bueno, de premio, empezamos el fin de semana de premio una cookie, que nos encantan, ¿no? Y luego esa última semana que se acercaba el examen era como, venga, cada noche de premio una cookie, pero es que luego al día siguiente queríamos ya por la mañana tener ese premio, ¿no? Entonces era como que decíamos, ¡buah! Al final no se está controlando esto. Eso es, si bien no llegamos a una adicción como tal, nosotros ya notábamos como el cuerpo cada vez te pide más y menos mal que se acabó esta circunstancia externa que nos estresaba tanto. De haber seguido, no sé qué podría haber pasado. Bueno, al final es súper importante, súper bien que lo detectarais, ¿no? En este sentido, porque cuando uno es consciente y lo detecta, es mucho más fácil poner el freno. Fijaros lo que habéis dicho de que os lo tomabais como un premio, una cookie que está muy buena, ¿no? Pero que al final tiene un montón de azúcar, tiene grasas, tiene ingredientes perjudiciales, ya no es una cuestión de que engorde o que deje de engordar, pero tiene un montón de ingredientes perjudiciales para nuestra salud. Es decir, el ser humano está educado en muchas ocasiones, ¿no? Por el marketing, las industrias, etc., que los premios son cosas que no nos convienen. Entonces, hay que educar también, ¿no? El tema de los hábitos alimentarios, de las adicciones y de los premios que nos damos a lo largo de nuestra vida están muy asociados, pues, a lo que comentaba, a cosas perjudiciales. Hay que empezar a educar desde muy pequeños a que los premios sean algo, ya no como a todos nos gustan las recompensas, ¿no? Y los premios, pero que sea algo que pueda permanecer y que nos genere un bienestar, no únicamente en el momento, sino que seamos capaces de mantenerlo durante nuestra vida, que tengamos beneficios para siempre. Claro, y en el caso de la comida, del dulce, del azúcar, yo creo que desde pequeños estamos acostumbrados, ¿no? A que ese premio sea con este tipo de comida, ese capricho que a lo mejor, bueno, pues si sacas buenas notas nos vamos a una pizzería o lo que sea. Entonces igual ya desde pequeños sí que habría que empezar a cambiar esto. Yo te quería preguntar, ¿qué pasa en el cerebro de una persona cuando come azúcar? Cuando nosotros comemos azúcar, lo que produce nuestro cerebro es que se activa el sistema de recompensas, es decir, que liberamos dopamina, ¿no? La dopamina es la hormona que nos genera bienestar, que genera placer. Entonces, cuando comemos azúcar, el azúcar nos genera placer. ¿Cuál es el problema? Cuando lo hacemos en exceso y lo llevamos a un extremo, ya generando dependencia, ¿no? Tema de la adicción, que luego igual entramos un poquito más en ello, em, ya no genera tanto placer. O lo que comentabais de la cookie, ¿no? El problema es que la cabeza, el cerebro pide cada vez más, que tiene mucho que ver con la tolerancia que vas generando, ¿no? No estoy acostumbrado a comer azúcar, pero todos los días me como una galleta, ¿qué pasa? Que tu cabecita obviamente te irá pidiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque el cerebro, yo lo explico siempre de manera como muy gráfica, pero el cerebro al final se vuelve vago. Es decir, nosotros generamos dopamina ya de por sí, ¿no? Por naturaleza. ¿Qué pasa? Que si nosotros mal acostumbramos a nuestro cerebro a generar dopamina a través de galletas, claro, al final el cerebro piensa, vale, me voy de vacaciones, no segrego dopamina porque estoy esperando a la hora de la galleta para empezar a segregar. ¿Qué pasa? Que llega un momento que dices, esto me está gustando, esto de la dopamina, entonces dame más galletas. ¿Vale? Entonces ahí, pues el adicto no puede frenar y el que no es adicto, bueno, igual le cuesta frenar, pero tiene menos dificultades para reconducir ese hábito. Entonces, con el consumo de azúcar y de estos productos ultraprocesados, ¿se activan las mismas vías que con las drogas? Sí, pensad que la cabecita, el cerebro, no distingue ni de sustancia ni de comportamiento, ¿vale? El adicto es adicto a la dopamina y lo que buscamos tanto el consumo de sustancias como la adicción o el consumo de azúcar, muchas veces lo hacemos por una autocompensación a nivel emocional, ¿vale? Entonces, lo único que quiere la cabeza es: estoy triste, me como chocolate o voy a ser un poco brusca, o me meto una raya, o me bebo una copa de vino, ¿vale? Entonces, lo único que quiere la cabecita es evadirse. ¿Vale? Tapar un poco esa emoción, distraer esa emoción. Me siento triste, como es una emoción desagradable,
me creo que con un trozo de chocolate se me va a ir o me lo merezco porque como estoy triste y me ha pasado esto, pues entonces me merezco tomarme, ¿no? Nos merecemos cuidarnos, no nos merecemos maltratarnos. Nosotros hemos mencionado que pudimos detectar esta situación, ponerle fin y pues todo ha salido bien, pero como has comentado hay gente que no puede poner fin a esto y es cuando empieza ya la adicción, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro de una persona adicta cuando sigue consumiendo esta sustancia una vez tras otra? Pues que al final, lo que comentaba antes de que el cerebro se vuelve vago, entonces llega un momento que ya no hay los niveles de dopamina, que segregamos de manera natural, ya está bajo mínimos. Entonces necesita ya el consumo para poder, funcionar muchas veces en el día a día o para poder encontrar esos niveles de dopamina, estables, ¿no? O normales, entre comillas. Me gustaría entrar ahora en esos factores que hacen que nosotros recurramos al consumo pues, de los ultraprocesados o incluso llegado el caso de otras sustancias, ¿no? Un ejemplo que a mí se me ocurre, comparándolo con otras sustancias adictivas o potencialmente adictivas, en el caso de los procesados es el marketing tan, ¿cómo decirlo? Tan intenso, ¿no? Y tan extendido que tienen, porque hay otras industrias también adictivas que no se les ha prohibido hacer publicidad, pero claro, esto no está pasando en el marketing de los procesados, ¿no? ¿Cómo influye esto a la hora de frenar esta adicción o este consumo compulsivo? El ser humano tenemos la capacidad, iba a decir maravillosa, pero no es maravillosa, de autoengañarnos, ¿no? Cuando una persona tiene esa dependencia al azúcar, ya no hablemos de adicción, sino, ¿no? Que tiene esa época, pues que depende más de ingestas de azúcar de manera más abusiva y demás, eh, nuestro cerebro lo que quiere es autoengañarnos. Entonces, las campañas de marketing de productos light, menos calorías, menos... Sí, pero el azúcar sigue estando, ¿no? Entonces, en lugar de 5 hay 4,5. Quiere decir que la diferencia no es muy... Entonces, bueno, un poco lo que decía antes, es súper importante que nosotros mismos eduquemos a nuestro cerebro. Un poco el concepto al que te refieres es el de disonancia cognitiva, ¿no? Por ejemplo, una persona que quiere, nosotros queremos comer sano, nos queremos considerar personas sanas, pero luego acabamos consumiendo estas sustancias. Igual buscamos cómo justificar este comportamiento de alguna forma, ¿no? A ver, también es verdad que está bien comer de todo, o sea, quiero decir, una persona sana no es únicamente la que come brócoli, chía y plátanos, ¿vale? Sino que, bueno, si te quieres, pues eso. El problema ya no es lo que comes, sino por qué te lo comes. ¿Vale? Está bien que te tomes una galleta si te apetece, pero que no sea ese premio que tú estás esperando al final del día, porque entonces, si tú buscas premios al final del día, el problema es que únicamente harás las cosas no porque te sientan bien y porque tú decides hacerlo, sino porque luego viene un premio. ¿No? Lo que hablábamos también antes en el colegio. Si apruebas todas, vamos a una pizzería. Si apruebas todas, te compro una moto. Porque estás aprobando, porque es tu forma parte de tu es un poco el camino y el beneficio hacia tu futuro, o porque vas a ganar una moto. Entonces, ojo con esa manera de educar también, ¿no? Mm. Supongo que también la accesibilidad a estas sustancias también influye a la hora de generar una dependencia o una adicción, ¿no? Los ultraprocesados están en todas partes, además comemos varias veces al día, que son varias oportunidades de consumirlos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí que es verdad que no deja de ser un estímulo, porque si tú ves un anuncio, pues al final, ¿no? Te lo pintan todo muy bonito, que, bueno, una imagen atractiva, ¿no? Y no deja de ser un estímulo eso. Y si lo ves antes de comer, seguramente pues te entrarán más ganas de comerlo, ¿no? De hecho, se dice que con hambre nunca hay que ir al supermercado porque entonces arrasas con todo. Sí que es verdad que el tema del acceso, si influye en que genere más dependencia, más adicción o no, al final la cocaína no es muy accesible, pero no es legal, entonces está más oculta, ¿no? Y hay muchísima adicción a la cocaína. Entonces,
yo creo que no influye, sí que no deja de ser un estímulo, es decir, si tú estás en un barrio que ves a gente consumiendo cocaína en la esquina, pues será más fácil que te den ganas, ¿no? Que ese estímulo te lleve a consumir o si ves un anuncio, pues te lleve a tener más ganas. Entonces es tu trabajo frenar ese impulso. Hemos hablado antes de que quizá el consumo del azúcar o de otras sustancias sea para tapar emociones negativas o malestar, vamos a decir, mental. ¿Qué papel pueden tener el estrés, que cada vez está en aumento en esta sociedad, e incluso la ansiedad en el desarrollo de estas adicciones? Pues las adicciones, la dependencia y la ansiedad, estrés, es un círculo vicioso, ¿vale? Vamos a quitar de la ecuación el término de la adicción, ¿vale? Y vamos a llevarlo al plano más cotidiano, ¿no? Una persona, pues como nosotros, que no tenemos esta enfermedad mental de la adicción, em, ponemos vuestro ejemplo, ¿vale? Época de MIR, podcast está creciendo de manera exponencial muy bestia, pico de estrés, ¿vale? Pico de estrés, aparece la necesidad de buscar un premio, es decir, estoy todo el día trabajando y deslomándome pues para hacer lo que yo quiero, ¿no? Para tener unos resultados y unos beneficios. ¿Qué pasa? Que el beneficio no es inmediato. Entonces necesito buscar otro beneficio inmediato para ni que sea tener un poco de satisfacción, ¿no? Porque claro, si estoy todo el día trabajando y luego no tengo ningún tipo, me voy a dormir, acabo el día un poco asqueado, ¿vale? Pues ahí nos metemos un poco en el círculo vicioso, ¿no? Es decir, estoy estresado, me como una galleta, luego me siento mal por comerme la galleta porque ya noto que mi cabecita me la va pidiendo más a menudo, es decir, no solo para después de cenar, sino que también para desayunar. Entonces ya empiezas un poco en ese círculo vicioso y el azúcar al final también te genera ansiedad el azúcar, ¿vale? Entonces, lo que hablaba del círculo. Estoy estresado, me como una galleta porque tengo ansiedad. ¿Qué pasa? Que el pico de azúcar me genera más ansiedad y como tengo ansiedad, como más. Y como más, estoy más estresado y como, ¿no? Un poco el pez que se muerde la cola. Y así funcionamos. Y podríamos cambiar, o sea, por ejemplo, nuestra conducta, y seguro que muchísima gente se siente identificado de salir de trabajar y quiero esa cerveza, o salir de estudiar y quiero ese dulce. ¿Por qué otros hábitos podríamos cambiar esta rutina para que sea más saludable? Al final cada persona, o sea, yo te puedo dar unas pautas, pero cada persona es un mundo, ¿no? Yo te puedo decir, oye, mira, sal a correr. Y me dirás, pues mira, lo último que me apetece al ir del trabajo es irme a correr, ¿vale? Entonces, cada persona también tiene que encontrar, y es lo que hablaba antes, ya no únicamente ese beneficio y ese placer inmediato, ¿no? Es algo de trabajar y necesito una recompensa que me genere esa dopamina en el momento, sino que pueda tener unos beneficios a medio y largo plazo, que eso es lo que realmente nos va a hacer sentir mejor, ¿vale? Entonces, desde meditar, desde pintar, desde quedar con amigos, que no digo que si te apetece al salir de trabajar un día irte a tomar una cerveza, pero que no sea algo rutinario, que no se convierta en un hábito y en una rutina, porque entonces ahí ya empieza el problema, sino, bueno, tener un abanico de posibilidades de, pues me apetece irme a leer, me apetece ir a pasear, me apetece ponerme una serie, me apetece, bueno, hacer, yo el deporte lo recomiendo, pero siempre lo recomiendo por la mañana. Bueno, a mí me sienta mejor por la mañana, pero el deporte es una herramienta que es súper buena y el meditar también. Pues por ejemplo, aunque hagamos ejercicio por la mañana, pues dar un paseo al salir de trabajar o al salir de la biblioteca, por ejemplo. Claro, pero es que el ser humano tenemos una serie de sesgos que buscamos este placer inmediato, ¿verdad? Y si igual ya en el trabajo estamos trabajando para objetivos que van a ser beneficiosos a largo plazo, hemos entrenado por la mañana también pensando en el largo plazo, ¿crees que es más cuestión de, ¿cómo decirlo?, cambiar nuestra mentalidad y solo optar por el largo plazo y ser como más sosegados, más decir, bueno, confío en el proceso? ¿O crees que también es cuestión de hacer estos otros hábitos o alternativas que nos den este disfrute en el corto plazo? ¿Cuál crees que es un poco el objetivo principal al que deberíamos aspirar? En el punto intermedio está la virtud.
Quiero decir, no digo que nos convirtamos en pacientes, ¿no? Impacientes, de impacientes a pacientes, y nos lo tomemos todo con calma y no pasa nada, ya llegará. No, o sea, al final también hay que ser conscientes de que la vida va como va, ¿no? Encontrar el punto intermedio, comerme una galleta porque me lo merezco, pero también hacer cosas, y tener en cuenta que no quererlo todo en el momento y que todo sea inmediato, ¿no? Sí que es lo que decía, hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo que cada vez todo es mucho más inmediato, ¿no? Cuando estuvimos hablando fue totalmente inmediato, pim, pam, pum, ya está, ¿no? Entonces, bueno, es lo que digo, punto intermedio. Habrá cosas que tendrás que esperar y otras cosas pues que querrás más en el momento. Cuando te enfrentas a esta situación de dependencia a una sustancia, veo como dos caminos a llevar a la hora de intentar evitarla, ¿no? Una es la eliminación total y otra la sustitución. ¿Cuál es mejor o qué es mejor? Yo te voy a proponer una tercera, ¿vale? Ni eliminarla ni sustituirla. Porque, bueno, la tercera que yo propongo es el reconducir, ¿vale? Si tú tratas de eliminar esa dependencia, al final seguramente lo que estarás haciendo es sustituirla por otra, ¿vale? Mm, la cosa es poder reconducir, o sea, detrás de esa conducta adictiva siempre hay algo. Entonces, ir un poco a la raíz también de ese problema, ¿no? Si la intento eliminar, la intento tapar, y si la intento sustituir, al final la tapas también. Entonces, eliminar y sustituir, reconducir, ¿vale? Ir un poco más allá a ver qué es lo que pasa. Si no vuelve a salir, ¿eh? La conducta, es decir, si tú la intentas, es como los pensamientos. Yo muchas veces a nuestros pacientes les pongo este ejemplo, ¿no? Si a ti te aparece un pensamiento, ¿no? Porque los pensamientos son automáticos y nos aparecen cada 2 por 3 intrusivos, ¿vale? Es nuestra decisión poder guiarlos. Si tú tratas de eliminar un pensamiento, como intentándole echar de tu cabeza, ese pensamiento va a volver con más fuerza y con más frecuencia. Si tú simplemente dejas que ese pensamiento vaya pasando y bueno, mira, ya está otra vez por aquí, cada vez irá pasando con menos frecuencia y con menos fuerza también. Un ejemplo claro que me viene a la cabeza con esto de la sustitución y en concreto con el tema de los procesados son los edulcorantes. Que hay gente que dice, bueno, vale, no voy a tomar azúcar, lo sustituyo por edulcorantes. Pero yo veo un poco que el comportamiento de buscar placer en ese sabor dulce como que sigue ahí. Y quizá esté solucionando un poco el tema de las calorías, el tema de efectos en salud se está estudiando y tampoco lo está solucionando mucho con el edulcorante, pero yo creo que el tema de esa compulsión, ese comportamiento, no lo estamos solucionando, ¿no? Es lo que hablaba de la sustitución o eliminación o reconducción. El edulcorante no deja de ser un sustitutivo del azúcar, ¿no? Es lo que hablábamos también antes del autoengaño. No como azúcar, pero sí que utilizo edulcorante. Realmente reconduce la situación y ni azúcar ni edulcorante. Ya está. Ya hay muchos alimentos, o sea, pensad que el azúcar que es necesario para nuestro organismo, ya hay alimentos que llevan el azúcar necesario. No nos hace falta ponernos azúcar al yogur, azúcar a la fruta, eso es una bomba. Y vuelvo a repetir, ¿eh? Ya no por un tema de peso y un tema de calorías, eso, pues mira, ya es secundario, sino por un tema de salud, si nos cargamos de azúcar. ¿Y cómo podemos reconducir? Dices, ni eliminar ni sustituir. ¿Cómo podríamos explicar a la gente, en este caso concreto, una conducta de pues, reconducción? Sí que es verdad que el tema del edulcorante es algo sustitutivo, pero también puede ser una medida para empezar a dejar e ir reconduciendo esta situación, ¿no? Del azúcar al edulcorante, del edulcorante a la stevia y de la stevia a nada, ¿no? O a algún producto de estos de agave y estas cosas nuevas que van saliendo, pues ir un poco desescalando esas tomas de azúcar.
A mí, por ejemplo, lo que me ha servido es directamente quitarlo sin edulcorantes, porque la realidad es que al sustituir el azúcar por edulcorantes, lo que pasaba es que tenía como más cravings, más antojos de dulce, ¿no? Yo me tomaba el café ya con edulcorante por la mañana, pero a media mañana podía tener ese impulso de que quería algo dulce. Entonces, al final lo que hice es nada, el café, acostumbrármelo a tomar sin nada. Y es sorprendente, una vez dejas de tomar tanto azúcar, tanto edulcorante, como cosas que antes no te estaban buenas, ya te empiezan a saber buenas. Nos hemos tomado ahora un café hace nada, sin nada, un café de filtro, agua, café, ¿no? Y hay mucha gente que ya por la mañana necesita echarle algo al café o no se lo puede tomar. Hay que educar al paladar al final. Es decir, es que todo tiene mucho que ver cómo nos han educado tiempo atrás, ¿no? Ya no a nivel de nuestros padres, sino la sociedad. Antes lo hablábamos también en el colegio, en el postre, natillas, para merendar, pan con chocolate, ¿no? Entonces, hay que empezar a educar pues desde muy pequeñitos y que no sea todo basado en azúcares y en ultraprocesados, que al final es lo fácil porque es el envoltorio, no tengo tiempo, porque también vivimos en la sociedad de no tengo tiempo y no llego a todo, te doy las galletas empaquetadas y así ya. Entonces, hay que sacar tiempo para estas cosas. Hemos visto que en tu libro hablas de la alimentación consciente. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Sí, yo soy muy partidaria, de hecho, tanto en el primer libro hablo más de la conciencia, ¿no? En general, de la atención consciente en cada momento y demás. Y en el segundo libro, en las hormonas de la felicidad, hablo sobre la importancia a la hora de comer de manera consciente. Es decir, si nosotros comemos viendo la tele, al final nuestro cerebro lo que está procesando es, estoy viendo la tele y de refilón, ¿no? Estoy comiendo, porque normalmente atendemos más a un estímulo visual de tele, de visual y auditivo, que no la comida, ¿no? Nos parece más interesante que a lo mejor brócoli con salmón, ¿vale? Entonces es súper importante que cuando estemos haciendo algo, al final la atención consciente se basa en eso, que cuando estemos haciendo algo nos centremos en lo que estamos haciendo para que nuestra cabeza, nuestro cerebro sea consciente de lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces a lo mejor, yo qué sé, estás en casa y cierras la puerta, ostras, he cerrado con llave o el coche? ¿He cerrado el coche con llave o no lo he cerrado? Eso es porque no somos conscientes, porque vamos tan acelerados y en piloto automático continuamente que por eso es importante. El tema de la alimentación consciente es súper importante también para el tema de los atracones, para el tema de la ansiedad y demás, para que tú seas consciente de lo que estás comiendo y tu cabeza procese, ¿no? Los alimentos para saciarte y demás. Hemos mencionado que has escrito 2 libros, ¿no?, sobre bienestar, hemos mencionado el último de las hormonas de la felicidad y quería preguntarte cómo podemos nosotros conseguir este bienestar que quizá si lo consiguiéramos no tendríamos que recurrir tanto a estas otras sustancias en busca de ese placer. ¿Cómo podemos aplicar esto para que una persona que nos esté viendo no tenga tantos problemas con estas sustancias? Esa pregunta me la han hecho un montón de veces pacientes que me llegan a consulta y me dicen, vale, he dejado de drogarme, ahora dame una pastilla o dame con una varita mágica para encontrar realmente ese bienestar, ¿no? Pues el segundo libro sobre las hormonas de la felicidad sí que es un libro que al final trata pues, de cómo potenciar esas hormonas para conseguir un estado de bienestar, ¿vale? Vamos a llamarle bienestar. El primero sí que era más a nivel de pensamiento, a nivel comportamental y demás, y había tanta gente que me preguntaba, vale, pensamientos y conductas, pero me falta algo. No, me falta una parte más interna porque yo puedo reconducir mis pensamientos, puedo hacer las cosas de manera consciente, pero a nivel químico, ¿cómo puedo reajustar, no? Porque yo a nivel conductual lo hago todo, a nivel de pensamientos, pues también lo reconduzco, pero me falta como esa parte también, en el primero también hablo sobre el tema de las emociones, pero a nivel químico, ¿cómo funciona nuestro cerebro para poder potenciar ese bienestar? Entonces, es un libro bastante práctico en este sentido,
para poder potenciarlas, ¿no? Cada hormona, pues la dopamina, la serotonina, la oxitocina, las endorfinas, pues una al deporte, la otra con alimentos ricos en triptófano, tomar un ratito el sol, bailar, abrazarte, abrazar a los demás, bueno, todo esto que son herramientas que podemos utilizar y hacer en el día a día, ayudan a poder segregar estas hormonas del bienestar. Bueno, y ya terminando la entrevista, como última pregunta, queríamos decirte que la persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, ¿con qué mensaje te gustaría que se fuera de este episodio? Yo creo que hay 2 puntos claves. Uno es el tema de la prevención, es decir, empezar desde la infancia a educar con unos buenos hábitos, alimentarios y demás. Y si ya es una persona que está en una etapa adulta y se siente identificado o identificada con ese periodo de ansiedad, ¿no? Que está abusando más del tema del azúcar y demás, que si necesita ayuda, que pida ayuda, eh, pero bueno, que vaya modificando esos hábitos, pues generando hábitos saludables, haciendo deporte, teniendo una rutina alimentaria, pues, ¿no? Con unos horarios fijos, el descanso. O sea, al final lo básico es deporte, sueño, descanso y una alimentación equilibrada y saludable, cuanto menos azúcar, mejor. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a nuestro podcast. Dejaremos tus redes sociales y el enlace a tus libros en la descripción para todo el que quiera seguir conociendo acerca de Inés, ¿verdad? Y su divulgación pueda verlo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.